La carga de Lord Sascarit había expulsado a los Nighthound de los muros de Karheit y amenazaba con hostigarlos hasta hacer que cruzasen de vuelta el pórtico de Sis. Sin embargo, esta solo había sido la vanguardia de la procesión fantasmal, y sería la mismísima Mortarca del Pesar quien lideraría la siguiente oleada de horrores incorpóreos. Un aura de frío helado, acompañada del crujido de unos dedos de escarcha que se extendían por el suelo, anunció su llegada. Este escalofrío mortal trajo consigo un manto de total desesperanza, un agobiante miasma de angustia y pena que drenó la voluntad de luchar de hasta el más desalmado de los asesinos. Según se frenaba la carga de los refuerzos del caos, al enfrentarse a esta abrumadora ola de pesar, 3 carruajes funerarios espectrales se precipitaron desde el portal final, impactando contra las filas de los fieles, de los dioses oscuros, según dejaban estelas de fuego maléfico. Cientos de cuerpos fueron atropellados bajo las traqueteantes ruedas malditas de los vehículos, y centelleantes yugos de magia púrpura se erguían al frente para segar la vida de los enemigos más cercanos. Los Deathsworn de Sascarit se abrieron paso hacia las máquinas de guerra, intentando empalar con sus lanzas a sus cocheros encapuchados, pero no consiguieron ni tocarlos. La extraña y etérea intangibilidad de los carruajes fantasmales los hacía entrar y salir de la realidad en un parpadeo, y muchos de los desesperados ataques de los caballeros tan solo alcanzaron el aire. Tras el devastador asalto de los carruajes, multitud de nubes de pétalos de rosas negras cayeron flotando desde el cielo oscuro, marchitándose y secándose antes incluso de tocar el suelo pelado de 8 partes. Esta lluvia funeraria continuó a la vez que un triste canto mortuorio salía de lo profundo del pórtico y se iba elevando sobre el ruido del fragor de la batalla. 2 doncellas con cara de cráneo planearon desde el portal. Una de ellas aferraba un cofre sellado de madera negra y la otra un reloj de arena roto. Fue entonces cuando llegó la Dama de Blanco, un espectro de la muerte envuelto en ropas de alabastro y enredaderas con rosas que serpenteaban cuales serpientes en torno a su cuerpo. Lady Olinder entró en 8 partes en toda su macabra gloria ante la reverencia de sus siervas. La visión de su mirada velada contagiaba la más pura desolación, ya que en su frágil figura se reunía toda la angustia de la existencia, y ella la esgrimía como una guadaña con la que acabar con sus enemigos. Más de un guerrero de los dioses oscuros prefirió caer de rodillas rindiendo su garganta a las espadas espectrales antes de enfrentarse a la desesperación encarnada. Levantando la vara de medianoche, la Mortarca del Pesar dejó escapar un agudo gemido, y la totalidad de las fuerzas del séquito de Lady Olinder irrumpió por el portal final. Formaciones en diamante de Hexwraiths galopaban por el cielo envueltos en fuego maléfico. Miles de Chainrabs frotaron hacia las fuerzas del caos, seguidos por locas tempestades de huestes espectrales y de Harrians, con guadañas en lugar de miembros que chillaban con furia animal mientras apuñalaban y desgarraban a sus presas. Todo lo que había llegado antes no era sino la avanzadilla, y este era el impío poder de Dolorum desencadenado en todo su horror, e hizo pedazos la fuerza de mando de Lord Sascarit. En inferioridad, y habiendo caído en el más puro terror, cientos de bárbaros y partidas de guerra enteras se desmoralizaron y huyeron, lanzándose por la brecha del muro de la fortaleza y corriendo por la vacía llanura hacia Barenspire. El amo sin lengua observó la carnicería causada por los enjambres de espectros que cayeron sobre la horda a la fuga, lanzando al suelo a esas almas desafortunadas para luego despedazarlos con sus hojas oxidadas. Llevando consigo a los Magisters que quedaban, el Gaunt Summoner flotó de vuelta a la seguridad de su torre plateada, cubriendo su retaguardia con los demonios del Unbound Flux. Tan pronto como entró en la cima de su gran torre brillante, ésta se plegó sobre sí misma, desapareciendo en una explosión de luz cerúlea y abandonando a sus aliados a su suerte. Lord Sascarit vio partir a su visir y supo que la fortaleza estaba perdida, pero huir de la manera en la que había hecho el miserable hechicero equivaldría a incurrir en la ira del elegido.
El Señor del Caos no tenía ninguna intención de deshonrarse frente a los dioses oscuros, y al mirar a la mujer con el velo, que lideraba al ejército de los muertos, notó como una ira absoluta desbancaba la desesperación que había caído sobre él como una losa. Lanzó a su montura a la carga en un camino hacia la Dama Blanca, arrasando Nighthounds, y hendió sus armas infernales en las monturas espectrales de los Hexwrights que los sobrevolaban al mismo tiempo que los caballeros Deathsworn atronaban a su paso. Ningún dios que lo estuviese observando pudo dudar de la valentía del ataque. Pero claro, se enfrentaban a la Mortarca del Pesar. No es un general no muerto cualquiera, sino una maestra de la guerra, que tan solo rendía cuentas ante el mismísimo Nagash. Tras su velo, Lady Olinda dirigió su mirada hacia el Señor del Caos, que se aproximaba, y extendió hacia él su esbelta mano, en la que unos dedos descarnados se cerraban como los apéndices de una araña moribunda. Sascarid notó cómo se le iba desprendiendo la carne de los huesos y se convertía en polvo y cenizas justo cuando el Carcadrak saltaba hacia la Mortarca. Con un grito de desafío, levantó su hacha para descargar un golpe letal con la esperanza de separar la cabeza de ese horror sin cara de su cuerpo. Pero a meros 12 pasos de su objetivo, oyó como su montura reptiliana soltaba un gorgojeante gruñido de muerte bajo él. Al sucumbir a la maldición de la carne marchita, la bestia trastabilló y se estrelló contra el suelo. Sascarid se vio lanzado por los aires y cayó de cabeza al suelo, estremeciéndose la tierra con fuerza. Cuando volvió en sí, Sascarid notó el tacto helado de una mano pálida que le acariciaba la cara, y al abrir los ojos pudo ver a Lady Olinda mirándole directamente. La Mortarca del Pesar se levantó el velo, echando atrás mechones de materia espectral. Lord Namos Sascarid pudo ver la verdadera cara de la Dama del Velo y por un momento conoció el terror puro, justo antes de que su corazón estallase dentro de su pecho. Y aquí comenzó la persecución. La oscuridad lo envolvía todo. La nube sobrenatural invocada por Lady Olinda se extendía desde el portal final, cubriendo regiones enteras con su negro abrazo. Huyendo, trepando y tropezando de puro terror por las llanuras, los despavoridos ejércitos de Kargate buscaban refugio, pero no había protección alguna en las llanuras cadáver. La Legión del Pesar llegó cual marea etérea que engullía a sus incautas presas, arrancando a los caballeros del caos de sus sillas para hacerlos jirones con dedos como cuchillos, mientras que a los bárbaros eran absorbidos por la noche invasora. Fue una masacre, y pronto la tierra estuvo tapizada por los cuerpos de miles de guerreros muertos. Extensiones enteras de tierra que antes resonaban por el eco de los aullidos bestiales de depredadores mutantes y asesinos sedientos de carne, ahora estaban angustiosamente en silencio. En la impenetrable noche que cubría la tierra, nuevos horrores se arrastraron fuera del pórtico. Algunos no eran más grandes que un hombre, mientras que en la gran inmensidad del resto solo podía ser imaginada en medio del fulgor que los acompañaba. No eran criaturas etéreas, ya que podía oírse a lo lejos el rítmico marchar de un ejército y atisbar las puntas de sus lanzas en la oscuridad. Una ingente porción de terreno en torno al portal final había sido reclamada por la noche. Desde los acantilados del Nalgoren hasta tan al sur como el bosque de los ojos, la muerte dominaba todo. Ni siquiera los cristales espías del amo sin lengua pudieron penetrar el velo de la oscuridad que los Nighthound habían traído consigo. El Gaunt Summoner sintió los primeros escalofríos de miedo. Con Sascarid muerto, era él quien sufriría la ira del elegido,
cuando Archaon volviese y se encontrase sus dominios arruinados con la presencia de la muerte. Y otro portal del reino arrancado de sus manos. Ningún espíritu fantasmal ni reina espectral le inspiraba terror alguno, pero su señor era algo totalmente distinto. El amo sin lengua sabía que, a no ser que devolviese a los Nighthounds de vuelta por el pórtico, sufriría un tormento inimaginable a manos de Archaon. Pues éste conocía su verdadero nombre, y con ello poseía el secreto de cómo desgarrarlo pieza a pieza. Sin embargo, no todo estaba perdido. La de Kargheit había sido una derrota terrible, pero no definitiva. El Gaunt Summoner aún tenía fuerzas a su disposición, tanto mortales como demoníacas. Fue así como el amo sin lengua acudió a sus maestros espías en el culto de los 1000 ojos. Agentes de esta red de Tzeentch estaban infiltrados en cada pozo de muerte, campamento incursor y sucio suburbio de 8 partes. Y tras la llamada de su señor, usaron toda su influencia para apresurar la reunión de una temible hueste del caos. Acuerdos y amenazas fueron lanzados a cada señor de la guerra y brujo que estuviese cerca de Varanspire, exigiéndoles que se pusiesen en camino hacia Kargheit. Lo mismo hacia el amo sin lengua, con su círculo interno. Hechiceros, príncipes demonio y magisters, los más poderosos señores de la magia de 8 partes. Si la fuerza numérica no podía rechazar a las legiones de Nighthounds, entonces el amo sin lengua desencadenaría un infierno arcano que arrasaría incluso a esos malditos espectros del submundo. Al enfrentarse a los incansables asaltos de los Nighthounds, cualquier cohesión que hubiese unido momentáneamente a bandas guerreras del caos tan dispares se hizo añicos. La gran masa de mortales se extendió en dispersos grupos de resistencia a los que Lady Olynder fue rodeando y aniquilando uno por uno. El ímpetu de las procesiones de Nighthounds era formidable. A cada momento se acercaban más y más a las guarniciones externas de Varanspire, y poco más allá se encontraba la ciudadela de la perdición, el mayor premio de todos. Sin embargo, la muerte aún no se había hecho con la victoria. Archaon podía no estar en su trono, pero 8 partes poseía quizás los más poderosos ejércitos de todos los reinos. Los emisarios del amo sin lengua habían contactado con aquellos grandes lores del caos que se profesaban lealtad al rey de los 3 ojos, y muchos de ellos marchaban ya hacia las llanuras cadáver y el portal final al sentir que el momento de más gloria estaba a su alcance. Gradualmente, la inmensa maquinaria de guerra del caos se puso en movimiento. Con el principal condestable del Archaon muerto, no había ningún individual que uniese a las hordas en desbandada. En lugar de ello, varios señores del caos vieron una oportunidad de ocupar ese hueco y llevarse un buen pedazo de gloria. Desde las colinas del hambre llegó la Dark Oath, Marakar, cielo sangriento, de vuelta de su fatídica incursión en Siis y con una vasta horda de bárbaros tras ella. Tantos eran que cuando marchaban se notaba el retumbar del suelo en varias millas a la redonda. El señor Crawen Caris de la fortaleza implacable lideraba a los 1000 rojos, una hueste de guerreros del caos que vestían armaduras carmesíes, pieles de salamandra e iban armados con hachas e espadas en infernales al rojo vivo. Estos animales marchaban tras el maligno fulgor de un templete del caos de brasas ardientes transportado a hombros de bestias mutantes. Mientras Trollg, el Veilsweeper, emergió de las burbujeantes marismas de la carne, el viejo hechicero montaba en una mantícora al frente de una enorme columna de incursores cubiertos en inmundicia y corpulentos guerreros del caos hinchados por el pus que vestían podridas armaduras verdes con las moscas de Nurgle blasonadas en sus pechos. Estos eran los guerreros de los hijos bendecidos, una infame hermandad que había extendido la palabra del Señor de la Plaga por todos los reinos. Este poderoso triunvirato se dirigió hacia el pórtico de Siis, recogiendo a los supervivientes del desastroso fiasco de Kargheit por el camino. Aún no unidas, cada una de estas fuerzas era una importante amenaza en sí misma. Si estos 3 ejércitos conseguían converger en el pórtico de Siis antes de que las conquistas de los Nighthounds pudiesen ser consolidadas, los planes de conquista de Katakros se irían al traste de manera prematura. Los descarnados pájaros espía del Mortarca
Observaban el avance de los ejércitos del caos e informaban de continuo a su amo. El señor de los Bone Reapers sabía que debía retrasar a sus enemigos o se arriesgaba a un desastre. La Legión del Pesar había hecho huir a las fuerzas del caos hasta el Bosque de los Ojos cuando se encontraron con el ejército de Maracar, Cielo Sangriento, exactamente con su campamento de vanguardia, en el que se encontraban por miles. Así es como sobrevino una de las más horripilantes batallas de toda la campaña, con los Nighthounds y sus enemigos mortales chocando en los sombríos bosques de aquel lugar maldito. El Bosque de los Ojos se llamaba así por la fija mirada de las arañas comealmas que lo cubrían todo y se arrastraban por todas las ramas. Allí no había criaturas naturales. Todo estaba imbuido de un poder demoníaco, e hinchadas de una manera horripilante no se alimentaban de la carne, sino de las almas de los muertos. El ejército hostigador de Lady Olynder se encontró con la gran horda de bárbaros que había reunido la reina de la guerra, sobre una alfombra de cuerpos brillantes y resbaladizos. Todos aquellos guerreros que caían eran instantáneamente engullidos por una marea de miles de pequeños arácnidos que penetraban por sus oídos, su nariz y sus bocas. Los espíritus eran arrancados de sus formas mortales y atrapados en las brillantes telarañas que cubrían el bosque. Tampoco se libraban de este destino los Chainraps ni las Harridans, ya que estas telarañas estaban tejidas con las hebras de una hechicería antinatural que podía atrapar tanto a los vivos como a los muertos. Si hubiesen podido sentir terror, lo habrían hecho, al notar su tacto cuando las formas incorpóreas eran atrapadas en un trillón de cosillas que trepaban sobre ellos tras salir de la oscuridad. Con Lady Olynder atrapada en esta guerra de desgaste, los 1000 rojos entraron en la refriega. Lord Crawen Carrix cargaba al frente, aullando sus alabanzas al dios que conocía como el Rey Carnicero. Los 1000 rojos golpeaban a la Legión del Pesar como un puño llameante directo contra el flanco de los Nighthounds. Con cada muerte, el símbolo de la perdición en lo alto del altar de guerra ardía con un fulgor antinatural, bañando la noche con un sangriento reflejo carmesí. Los 1000 rojos llevaron su furia contra los muertos espectrales, enardecidos por los aullidos, desvaríos y escupitajos del maestro que iba montado encima del templete. Enrabietada ante la cabezonería de un enemigo que se negaba a dejarse caer en la desesperanza, Lady Olynder ordenó a sus fuerzas de Hexwraiths, liderados por Kurdos Valentian, que flanquease y rechazase a los 1000 rojos. Pero en el momento en el que estos jinetes fantasmales se elevaban hacia el cielo para atacar desde lo alto al corazón de la formación del caos, fueron rodeados por unas espesas nubes de moscas y sus zumbidos. Troll, el Vilesweeper y su pútrido escuadrón de moscas de plaga cayeron sobre la fuerza de Valentian desde lo alto, a la vez que el hechicero se reía alegremente tras su arañada máscara al lanzar chorros de bilis ácidas sobre los jinetes de Hexwraith. Vilesweeper había cerrado un pacto con la guardia de las moscas de Septulchus, una legión de demonios de Nurgle, conocidos por su maestría en el ataque aéreo, y así las revoltosas criaturas mosca de los portadores de plaga golpearon viciosamente con sus aguijones envenenados y sus miembros provistos de cuchillas. Valentian tomó su cetro sepulcral y derribó a varias moscas demoníacas que babeaban pus con otros tantos golpes, salpicando vísceras de olor nauseabundo. Si bien muchos los llamaban el Rey Cobarde, el resucitado líder no era ninguna bicoca como enemigo en la batalla. Cada golpe de su arma maldita mandaba a otro enemigo chillón de vuelta al reino repulsivo del que había sido invocado. Valentian y sus principales campeones se abrieron paso entre la enmarañada confusión de miembros y alas membranosas y se precipitaron hacia la tierra, determinados en cumplir la orden de su señora. Al atravesar las nubes de moscas pudieron ver una nueva horda de guerreros del caos desplazarse por las llanuras cadáver, compuesta por unos guerreros pálidos e hinchados en cuya piel estaba marcada la señal de Nurgle, la mosca de 3 lóbulos. Los hijos benditos habían llegado. Por una vez no buscaban luchar contra sus odiosos enemigos, los guerreros carmesíes, sino contra los sirvientes de la muerte que se atrevían a invadir los dominios de los dioses oscuros. A la vez que golpeaba con la cabeza de su cetro contra la silla, el rey cobarde aulló sin aliento y con una vibrante furia, saltando el polvo de eras pasadas de su boca, ya que no veía camino alguno hasta el señor del caos carmesí que luchaba encima de su templete.
Lentamente y a un alto coste, los Nighthunts fueron expulsados del bosque de los ojos de vuelta a la llanura, donde se decidiría su derrota final. Como si la dirigiera un incansable espíritu depredador, una marea de magia viviente voló hacia allí y chocó contra la retaguardia de las fuerzas de Lady Olinda. Gigantescas mandíbulas rechinantes sisearon y se cerraron sobre sí mismas al acercarse en esta nueva presa. Cráneos ardientes grabaron sinuosas estelas de llamas contra el suelo, seguidos de una oleada de corrimientos de tierra y cadáveres podridos. A la cabeza de este tsunami arcano volaba el amo sin lengua. El Count Summoner había gastado hasta la última chispa de su poder en atenazar ese torrente de magia, pero había merecido la pena. Atravesó el ejército de Nighthunts como un ariete de fuego y devastación, y por una vez la naturaleza etérea de la procesión de Lady Olinda no los protegió en absoluto. Desde su ventajosa posición, Kurdos Valentian observó amargamente la devastación resultante. Sabía que la ira de su señora sería grande, pero él no sería herido por espadas malditas, ni sufriría la prolongada agonía, ni la humillación de ver su desgajada ausencia, de ser lentamente reformada. Ante las risas burlonas de sus Great Heralds, el rey cobarde se volvió y huyó del campo de batalla. Aquellos Hexwraiths que no habían sido despedazados por los demonios voladores siguieron a su señor. En inferioridad y claramente superados, la carga de los Nighthunts cesó. Soltando un lamento de rabia y frustración, Lady Olinda ordenó su procesión retirarse al pórtico de Sis. Pero a pesar de haber sido derrotados, sus legiones espectrales habían cumplido su tarea: retrasar a los ejércitos del caos y dejarlos desprevenidos ante la pesadilla que estaba por llegar. Dale al like, comparte y sigue el canal, pues mucho más está por venir.